Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alecruz Pizarro y este es un teaser o adelanto de un viaje que hice probando estas novedades. El bus Modasa CU5 que ya está en Chile en la empresa SICBUS Elite. Veremos brevemente el exterior e interior de estos nuevos buses Modasa en la versión con chasis Mercedes-Benz y otra versión Volvo. Aquí estoy subiendo a este bus de 2 pisos, Modasa CU5, subiendo las escaleras. Y esto es el segundo piso del bus, en la zona de los asientos panorámicos. Este es el modelo nuevo de esta carrocería peruana, presentado a fines de 2023. Chile es uno de los principales mercados de la marca Modasa. El bus por dentro tiene asientos salón cama. En este piso de arriba son 31 butacas anchas en configuración 2 y 1 con buena reclinación, puertos USB y que tienen pantallas de entretenimiento individual. Vemos la butaca número 31, el último asiento individual del segundo piso. Cada asiento tiene cinturones de 3 puntas. Esta primera compra de la empresa SICBUS Elite contempla 15 buses, unas unidades son Mercedes-Benz, y hay otros buses con chasis Volvo con norma Euro 6. TFHD90 es la patente del bus que estamos viendo, inscrito el 12 de diciembre. Este viaje del día 12, estamos yendo a bendecir los buses a Ovalle. En ese primer día será un viaje especial muy bonito para dar rodaje a los buses. Después el día 13 estos buses fueron presentados en La Serena. Ahora yo voy bajando al primer piso. Ahora estoy entrando al salón de pasajeros. En el primer piso de este bus Modasa CU5 había algunos miembros de la empresa dentro del bus en este viaje a Ovalle. Este piso también tiene asientos salón cama, son 12 butacas numeradas desde el 32 al 43, son 43 asientos en total. Un bus muy cómodo y bonito, este Modasa CU5. Las butacas de Modasa ahora son diferentes, es una versión mejorada. Tuve la oportunidad de hacer este viaje ida y vuelta de Santiago a Ovalle, 5 horas por lado, y me pareció una butaca muy cómoda, mejor que la de modelos anteriores o generaciones anteriores de Modasa. Hemos tenido otras 4 generaciones de esta carrocería peruana. Esta es la puerta del baño, está en el primer piso del bus. Aquí indica cómo podemos trabar y abrir la puerta del baño. Al trabar hay un extractor de aire. Ahora me ven grabando este bus. Tenemos espejo, hay lavamanos, el botón rojo de descarga, un espacio que puede ser urinario, hay dispensador de jabón, pasamanos, una ventana polarizada, dispensador de papel higiénico y el baño químico que solo recibe líquidos. Esto es el espacio dentro del baño y vemos el basurero. Aquí vemos unos datos internos de la fábrica de Modasa, la unidad de bus y de chasis en montaje. Modasa llegó a Chile en el 2010-2011, lleva cerca de 12 a 13 años de trayectoria en Chile. El bus tiene la norma R66 europea con jaula antivuelco y SICBUS Elite también implementa sistemas de bioseguridad y tecnologías de seguridad activa para sus unidades. Esto ya es un adelanto del viaje, que les invito a verlo cuando salga, se va a demorar un poquito, fue toda una aventura. Vemos la reclinación de estos asientos salón cama. Un saludo para todos ahora que me están viendo, puedes escribir desde dónde estás viendo este video, espero que te esté gustando mucho. El viaje fue una instancia especial, SICBUS Elite es de Ovalle, su origen está en esa ciudad,
Y una tradición antigua es llevar los buses a recibir una bendición de los sacerdotes. Entonces la empresa hizo esta ceremonia y también invitó a algunas personas para ser parte de esto, y entre ellos yo fui uno de esos invitados. Estoy muy agradecido por eso. Les contaba que los asientos tienen puertos USB, el celular cargó bien rápido. Los amigos y colegas de Buses del Perú compartieron fotos de la caravana de estos buses cuando venían desde Perú hacia Chile, desde la fábrica. En Ovalle, antes de la bendición, pude entrar a un par de buses para mostrar la cabina de conducción. Este bus tenía 4.367 kilómetros, el viaje desde Lima y ahora este viaje desde Santiago a Ovalle. Esta unidad es Mercedes-Benz, el chasis, la plataforma, el motor, todo eso es Mercedes-Benz. Vemos varios botones, la temperatura de los pisos. Hay cámara de seguridad para ver el interior y el exterior y algunas cosas más que tienen las cabinas de estos buses de 2 pisos. Ahora me moví un poquito, esto es la litera, la zona donde duermen los conductores que están descansando. Ahí se ve un poco mejor. El pasillo que conecta con el salón de pasajeros. Botiquines y tenemos los asientos para la tripulación. SICBUS Elite trabaja con 2 conductores y un asistente para atender a los pasajeros. Los buses estaban estacionados en la plaza de Ovalle, eran varios buses. Por eso estamos pegados a otro bus y hay uno al lado del otro. Chasis Mercedes-Benz O500 RSD 2448, año 2023, fabricado en Brasil. Y bus Modaza, también fabricado en 2023. Cada bus tiene sus placas. Y esto es la apertura de las puertas. Bus TFHD 92. Aprovechando la ocasión con otro conductor, subí a la cabina del bus con chasis Volvo. Podrán apreciar las diferencias de ambos buses. El panel con información para el conductor es diferente, aunque en esencia todos los buses tienen casi lo mismo. Este bus tenía 4.015 kilómetros de recorrido. Este es el volante Volvo. También, al igual que el otro, el chasis, el motor, la plataforma es Volvo. Arriba tenemos calefacción para el conductor y panel electrónico. Y el resto es casi lo mismo que el otro bus. Lo que cambia entre un chasis y otro son algunas tecnologías. Es como los autos y las diferencias entre las marcas. En el caso de este bus Volvo, lo más distintivo es que es la primera flota Euro 6. Los otros buses son Euro 5. Todos son buses diésel. Son los primeros buses Euro 6 de segmento interurbano en Chile. Un chasis puede ser más económico o mejor que otro en temas de repuestos, de rendimiento de combustible, de postventa, etc. SICBUS Elite, por ejemplo, trabajaba con Volvo y con Scania. Tiene unos pocos buses MAN y ahora, después de muchos años, volvió a tener Mercedes-Benz, que no tenía hace tiempo. Las empresas van probando las tecnologías y van eligiendo lo que mejor les acomode. De carrocería, que es lo que vemos como pasajeros, este bus es igual que el otro, los mismos asientos, mismas características y funcionalidades, todo es lo mismo. En ruta, la única diferencia notable que vimos como pasajeros es que el bus Volvo V510R tiene más potencia, es un cañón. Entonces en las cuestas o las subidas, el bus Volvo le ganó al Mercedes-Benz y siempre lo pasó. Nosotros viajamos en la versión Mercedes-Benz, así que nos iban dejando atrás. En cualquier caso, ambas versiones son una maravilla. Yo quedé súper contento, fue una experiencia genial poder hacer este viaje y probar y conocer estas novedades. Sé que disfrutarán muchísimo del episodio de Ando en Bus con esa aventura. Fue un viaje muy bonito. Agradezco la invitación también al personal de SICBUS Elite que me permitió mostrar estas cosas. Fue algo genial poder hacer esto. De mi parte me despido. Que tengan bonito día. Agradecido de Dios y de la vida por poder hacer lo que me gusta. Espero que hayan disfrutado y conocido un poco de estos buses nuevos. Y nos veremos en más aventuras, en más videos. ¡Chau!